El régimen de Nicolás Maduro solicitó a la OMS que intervenga para coordinar con Colombia medidas contra el coronavirus. Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la dictadura chavista, acusó al presidente colombiano Iván Duque de negarse a la debida coordinación epidemiológica con Venezuela, faltando a la responsabilidad histórica y humanitaria a la que está obligado. Pese a haber roto relaciones con el gobierno de Iván Duque, el régimen de Nicolás Maduro solicitó intervención de la Organización Mundial de la Salud, OMS, para coordinar con Colombia una serie de medidas para contener la propagación del coronavirus. Atendiendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro, hemos solicitado la intervención de la Organización Mundial de la Salud para que intervenga en la ineludible coordinación entre el gobierno de Colombia y Venezuela derivada de la situación sanitaria en Cúcuta por el COVID-19, señaló la vicepresidenta de la dictadura venezolana. El anuncio tuvo lugar luego de que el Ministerio de Salud colombiano informara nuevos casos de contagio en Bogotá, Cartagena, Cali, Cúcuta, Dos Quebradas, Manizales, Neiva y Medellín, llegando a 34 casos en el país. Las autoridades venezolanas recibieron con preocupación el caso de Cúcuta, ciudad fronteriza entre ambos países que alberga a miles de venezolanos que huyeron de la crisis. Hemos activado los canales diplomáticos correspondientes con el sistema ONU para establecer las coordinaciones sanitarias debidas que posibiliten los controles requeridos para el combate de esta pandemia global. Exigimos responsabilidad al señor Iván Duque, indicó Delcy Rodríguez. La vicepresidenta de Maduro criticó al presidente colombiano, a quien acusó de negarse a la debida coordinación epidemiológica con Venezuela, faltando la responsabilidad histórica y humanitaria a la que está obligado. Este domingo el régimen venezolano elevó a 17 los casos de contagios. Durante una locución desde el Palacio Miraflores, el dictador Nicolás Maduro anunció 7 nuevos casos y declaró en cuarentena colectiva a 7 estados del país. La cuarentena social colectiva será en las zonas donde se ha detectado la incidencia mayor de este virus importado y en las zonas donde están distribuidos los casos de cuarentena: Caracas, La Guaira, Miranda, Zulia, Táchira, Apure y Cojedes, informó el mandatario chavista. No obstante, adelantó que en los próximos días se irán extendiendo las medidas de excepción a otras partes del país, tratando de ir adelante de las situaciones difíciles. Les pido a todos los gobernadores, alcaldes, jefes militares, líderes civiles que preparemos a todo el país, porque iremos tomando esta misma medida en todo el país. Durante el fin de semana se desarrollaron ejercicios militares enfocados en la atención de una eventual epidemia de coronavirus en Venezuela. El jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada, almirante Remigio Ceballos, informó que los ejercicios contemplan aislar ciudades. El sábado los militares se desplegaron en hospitales y centros de salud y el domingo habrá ejercicios de cierre de ciudades, de cierre de poblaciones, de cierre de aeropuertos, anunció Ceballos. Venezuela también exigió este sábado una cuarentena obligatoria a todo viajero proveniente de Europa que haya llegado en marzo al país y suspendió por 30 días los vuelos procedentes de República Dominicana y Panamá como medida de protección ante el nuevo coronavirus. Todas las personas que hayan ingresado al país en el mes de marzo provenientes de Europa deben permanecer en cuarentena en sus hogares, 2 semanas en cuarentena obligatoria, dijo en una locución Delcy Rodríguez. El jueves, antes de conocerse casos confirmados, Maduro había ordenado la suspensión por un mes de todos los vuelos a Venezuela desde Europa y Colombia. Por órdenes gubernamentales, las clases fueron suspendidas, así como los eventos deportivos, y se prohibieron las concentraciones en lugares públicos. Esta circunstancia que vamos a vivir va a ser complicada y difícil, pero es la única manera. No hay otra opción. O vamos a la cuarentena o la pandemia podría abatir inclemente y trágicamente a Venezuela, advirtió este domingo Maduro. Por otro lado, ¿acaso es posible negociar? El debate entre la izquierda y la derecha en Venezuela funciona como una mala caricatura. Son retóricas estrujadas hasta el agotamiento para justificar una realidad más
signada por las pugnas de poder. Nos duele la patria, nos preocupa la cruda realidad que vive nuestro pueblo, las necesidades por las que están pasando los millones de venezolanos que hoy padecen esta terrible crisis histórica. Cualquiera podría pensar que estas comillas pertenecen a Juan Guaidó, que así habló el líder de la oposición venezolana hace pocos días, pero no, en realidad son mucho más viejas. Son palabras del teniente coronel Hugo Chávez, desde la cárcel en 1992. Pocos meses después de intentar dar un golpe de estado, han pasado casi 30 años, con 2 décadas de revolución y una enorme bonanza petrolera en la mitad, pero sin embargo Venezuela sigue hundida en su tragedia. Y ahora está mucho peor, los conflictos son mayores, la violencia se hace institucional y los escenarios de solución se han agotado o son inviables. La encrucijada más bien parece un callejón sin salida. Tras la caída del general Pérez Jiménez, uno de los logros fundamentales de la democracia venezolana fue el establecimiento de la política como proceso, como experiencia, como forma de asumir y debatir los asuntos públicos y las relaciones sociales. Después de siglo y medio, signado por el caudillismo militar, el país se estrenó y comenzó a desarrollarse sobre el ejercicio de poder civil. Este impulso modernizador transformó a Venezuela durante 2 décadas, pero con el tiempo comenzó a hacer aguas y a generar una crisis que, 20 años después, terminaría en el fracaso del modelo neoliberal y el predominio de unas élites políticas y económicas, hundidas en la corrupción, alejadas de las grandes mayorías e incapaces de leer la realidad. En este contexto, apareció Hugo Chávez, como síntoma de una sociedad que parecía a punto de estallar y también como regreso del tentador fantasma del militarismo, la antigua idea de que el orden lleva uniforme. Cuando en 1998 Chávez ganó en las elecciones, Teodoro Petkov, ex guerrillero legendario, intelectual y periodista, resaltó que uno de los problemas cruciales con el nuevo mandatario era que hablaba nuestro lenguaje. Esta breve observación señalaba ya el tipo de proyecto que podía representar Chávez. Detrás de una retórica de izquierda, seguía intacta la vocación militar, la naturaleza personalista y autoritaria. De hecho, Chávez invirtió mucho tiempo y esfuerzos en convertirse en el eje central del país, construyendo un Estado a su conveniencia, con un protagonismo cada vez mayor de los militares frente a un poder cada vez más debilitado de la ciudadanía. Su relación con Cuba y la ocupación del país que le permitió al régimen de la isla tiene que ver mucho con esta intención. Para Chávez, Fidel era un ejemplo, un modelo exitoso, capaz de pasar más de 50 años en el poder y mantener su prestigio. Para Castro, la riqueza venezolana representaba una nueva resurrección. La ideología en realidad estaba en segundo plano. El llamado socialismo del siglo XXI terminó siendo una gran fantasía rentista. La revolución bolivariana fue solo una ficción de la bonanza petrolera. Cuando cayeron los precios, el país quedó al desnudo, quebrado, sin instituciones, convertido en un cuartel. Chávez supo aprovechar su inmenso talento comunicacional para crear una narrativa radical e irritante. Actuaba como un nuevo rico, irresponsable y derrochador, pero hablaba como si fuera el Che Guevara. Reprodujo y mejoró la retórica del bloqueo, Cuba sí, yanquis no, y mantuvo internamente un continuo estado de polarización. Esto terminó produciendo también una nueva derecha en Venezuela, no solo como propuesta política, articulada a partidos y movimientos, sino sobre todo como fórmula de racionamiento, como identidad cultural que pretende explicar toda la historia reciente con muchos adjetivos denigrantes y con un solo sustantivo: la izquierda.